Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase en este curso que venimos transitando en este año de herramientas de inteligencia emocional y neurociencias. Bueno, hoy vamos a compartir un nuevo tema que hasta acá hemos ido avanzando en este aprendizaje. Este tema va a incorporar algunas cosas que ya venimos viendo, pero con una mirada quizás diferente, y tiene que ver con cómo aplicar este tema de la neurociencia eh, y de la inteligencia emocional en un ámbito especial que es las escuelas, ¿no? Eh, bueno, vamos a avanzar un poquito, hay algunos conocimientos que ya los tienen, que ya los hemos venido compartiendo, pero bueno, la idea es poder, eh, con esta nueva perspectiva, quizás mostrarles cómo bajar estas herramientas a un poco los espacios educativos, la importancia que tiene, ¿sí? Cómo irlos gestionando desde esos lugares. Sabemos que siempre en estos cursos hay algunos docentes, entonces muchas de estas cosas también las pueden bajar ustedes en la vida cotidiana y real, y si no, seguir aplicándolo en la vida personal. ¿Mm? Vamos. La verdadera educación consiste en sacar a la luz lo mejor de la persona, ¿sí? Este es como un concepto eh, lindo e interesante a partir de reflexionar sobre lo que es la educación para cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, Donde verdaderamente quizás hasta acá pensábamos que era de alguna manera compartir conocimientos, y en verdad quizás se trata de extraer a partir de esos conocimientos y de esas nuevas comprensiones, pero extraer desde la persona una versión que tenga que ver con la autenticidad de cada ser, ¿no? Y en ese respeto quizás cuidar la información que damos y las devoluciones que recibimos a partir de ahí. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, desde nuestra mirada, el aprendizaje tiene que ver con esto de poder adquirir estos conocimientos, como dijimos recién, nuevas habilidades para nuestra vida, pero desde una mirada eh, donde los valores empiezan a tener importancia, y donde podemos todo este saber, que quizás tiene que ver con una cuestión más de razonar y de poder comprender, bajarlo a nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, no es solamente, como dije recién, incorporar conocimiento a nivel raciocinio, ¿sí? Sino que tiene que ver con poder hacerlo experiencia, poder hacerlo carne, poder vivirlo, poder transitarlo desde nuestro cuerpo también. Entonces, es pensar, sentir, digamos, desde nuestra corporalidad, y poder accionar desde ese nuevo conocimiento, desde esa nueva habilidad que vamos adquiriendo. Y en esto identificar que todos somos diferentes, ¿sí? Y que no todos aprendemos de la misma manera, cada uno tiene sus propios tiempos, sus propios procesos, y en eso la neuroeducación también nos ha venido a mostrar cómo funciona nuestro cerebro, cómo son nuestros aprendizajes de acuerdo a nuestras edades, de acuerdo a nuestras eh, experiencias, de acuerdo a nuestros ámbitos, ¿sí? Ambientes emocionales en los cuales también nos movemos, y claramente cómo influyen las emociones en nuestros aprendizajes. Entonces, eh, Hesíodo decía hace muchísimos años y con mucha conciencia, que la educación ayuda a la persona a aprender lo que es capaz de ser. Y en esto volvemos como al principio de comprender que dentro nuestro está y hay mucha información que a veces no sabemos cómo sacarla a la luz, ¿sí? Tenemos muchas capacidades, somos muy capaces de realizar un montón de cosas, simplemente que a veces o no se nos presenta la oportunidad, o el desafío no es lo suficientemente atractivo como para que nos motive a salir de nuestra zona de confort y aprender y emprender cosas nuevas para nuestra vida. Desde la neurociencia ya habíamos hablado que era el conjunto de disciplinas que, bueno, que estudiaban todo nuestro sistema nervioso, cómo funcionaba nuestro cerebro, cómo había estímulos, cómo percibíamos y cómo a partir de ahí dábamos ciertas respuestas. En la medida que esas respuestas fueran más automáticas e impulsivas, tenían un grado de gestión, y en la medida en la que nosotros pudiéramos empezar a tomar conciencia, íbamos a poder intervenir allí y gestionarlas
de una manera más asertiva y claramente mucho más consciente. Dentro de esto, este gran paquete que es la neurociencia, empezaron a surgir muchísimas ramas, muchas disciplinas que aplicaban estos conocimientos bueno, a las distintas áreas. Entonces aparece la neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, y hoy este concepto de neuro, que implica esta aplicación de todos los conocimientos que hoy tenemos del funcionamiento de nuestro cerebro a las distintas áreas, ha hecho que aparezcan muchas versiones de neurociencias, como por ahí la neuroventa, o el neuroaprendizaje, o el neuro, y dentro de este paquete se abren muchísimos caminos, ¿no? Claramente, todo esto es para irlo comprendiendo de manera integrada, ¿no? O sea, no es que funciona por sí misma, sino que lo incorporamos dentro de un montón de procesos y de un montón de otras disciplinas a las cuales se acopla y colabora de manera complementaria para poder lograr muchísimos mejores resultados. Ya hablamos también de lo que era la sinapsis, que de alguna manera es el lenguaje en el que se comunican las neuronas dentro de nuestro cerebro. La sinapsis era ese caminito donde se iban conectando a partir de impulsos que recibían y se transmitían. Eso hacía que se generaran estos caminos y que y estos caminos generaran nuevas redes, ¿sí? Y eso hace que también funcionemos de manera integral, ¿no? Se va comunicando desde nuestro cerebro y después se reparte al resto del cuerpo. Entonces la información se procesa a nivel de nuestro cerebro, que es quien recibe todos los estímulos, los va decodificando a partir de este lenguaje y lo va transmitiendo al resto del cuerpo. Es importante comprender esto porque ya vamos a ver a partir de acá, que es lo que venimos trabajando, cómo influenciar y cómo activar ciertas redes que nos son beneficiosas porque hablan de ciertos hábitos que son saludables y que podemos aprovecharlos para nuestra vida, y también cómo desactivar, que lo vimos en clases pasadas, estas redes neuronales, estas conexiones que a lo mejor no nos son hoy funcionales, no nos son hoy este, saludables para la vida que queremos tener, y también hay caminos y hay maneras de desactivar, ¿sí? También hablamos de este otro concepto desde la neurociencia que tiene que ver con la neuroplasticidad. Está demostrado que nuestro cerebro es plástico y eso quiere decir que es moldeable, ¿sí? Entonces, que puede irse adaptando y que puede irse reconfigurando a partir de la información que nosotros le demos. En algún punto, comprender que venimos programados, ¿sí? Por ciertas creencias, mandatos, modelos mentales que nunca los cuestionamos y que a partir de ahora comprendemos que no estamos determinados, sino que podemos, a partir de tomar conciencia, reelegir, ¿sí? Y fortalecer esos caminos o esas sinapsis o transformarlas en cambios, digamos, que luego van a impactar en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra salud y claramente en todos los ámbitos en los que nosotros conscientemente elijamos, ¿no? Entonces, como a partir de nuevos aprendizajes, de nueva información, se empiezan a generar cambios a nivel cerebral, ¿sí? Cambios a nivel, y estos cambios cerebrales afectan, como dijimos recién, a toda nuestra vida, a nuestras conductas, a nuestras elecciones, a nuestras decisiones. También les contábamos que hay ciertas neuronas especiales que tienen una misión muy particular, que son las neuronas de espejo, que intervienen muchísimo en este caminito del aprendizaje, porque son aquellas neuronas cuya función es imitar aquello, o sea, receptan y decodifican el mensaje para que nosotros podamos copiar al otro, no solamente en su gestualidad, o sea, en su cuestión física, sino también podemos empatizar con ellos desde lo más profundo de nuestras emociones, nos permiten conectarnos en todos los planos. Estas neuronas fueron descubiertas por Giacomo Rizzolatti en 1996 y las probó haciendo un experimento con monos y a partir de ahí se dieron cuenta de que la importancia que estas neuronas tenían en nuestro aprendizaje era fundamental. También hubieron varios
experimentos que después vamos a mostrar algunos, de cómo las neuronas espejo van contagiando, ¿sí? Van este, influenciando en nuestro entorno, consciente o inconscientemente, ¿sí? Bien, entonces la función de estas neuronas es reflejar la actividad, ¿sí? O sea, toda la cuestión del movimiento, lo que percibimos desde nuestros sentidos, eh, o la emoción también, ¿sí? Entonces nos permite de alguna manera entender al otro, ¿sí? Empatizar con el otro, conectar con el otro, no solo desde lo que podemos percibir a simple vista o de manera auditiva, sino también conectar desde estas emociones y empatizar de una manera más profunda. Todo esto llevado un poco al tema de esta clase que tiene que ver con estos aprendizajes y este conocimiento, cómo bajarlo en términos de educación y en términos de espacio de compartir aula de los chicos. Eh, es importante saber que nuestras emociones son un motor de aprendizaje. Claramente, cuando un niño está motivado, aprende de una determinada manera, y cuando un niño está colapsado o de alguna manera emocionalmente saturado por situaciones de su vida o por interpretaciones o por cosas que no se pueden gestionar, su aprendizaje baja rotundamente. Entonces, hoy, eh, bueno, en las escuelas se padece mucho esto de la distracción de los chicos, de la no participación, del no compromiso, quizás porque a nivel emocional no hemos dado y no hemos sabido entregar herramientas que nos ayuden a ir gestionando lo que les va pasando, y que eso dé como margen y espacio para aprender, eh, bueno, todo lo que por ahí en los ámbitos de la escuela es necesario enseñar, ¿sí? Desde las ciencias más duras, pero bueno, Lucas Malaisi en una de sus conferencias hablaba de que el 80% de nuestra performance está determinado por nuestras emociones, o sea que si uno está claramente conectado, bien conectado y está tranquilo y está receptivo, eso hace que toda la información que llega a nosotros la podamos decodificar y procesar de una manera mucho más natural, y que esos conocimientos que adquirimos permanezcan en nosotros, ¿sí? Eh, pero bueno, claramente si no, si estamos, si hay un niño que está triste, enojado o está sufriendo alguna especie bueno, de rechazo o de cualquiera de estas patologías que están bastante presentes en los colegios, ese niño deja de escuchar, deja de aprender y deja de poder encontrarse y de poder crecer y transformarse en este ámbito educativo. ¿Mm? Algunas cosas también para tener en cuenta que las vamos a ir desglosando en el camino, pero el tema de la gamificación hoy es necesario, ¿sí? Incorporar espacios de diversión, de juego en el aprendizaje, ¿sí? Porque está claro que nuestros hijos están motivados por un montón de otras cosas hoy que son mucho más atractivas que sentarse frente a un docente a escucharlo, quizás ver en un pizarrón escritas ciertas cosas. Entonces hoy la gamificación y la incorporación de nuevas herramientas y nuevos recursos es súper necesario para poder aprender. Entonces, vamos a profundizar cuáles son los estilos de aprendizaje y por ahí qué cosas se pueden ir incorporando para promover y profundizar. También es importante, digamos, desde la neurociencia y desde esta educación emocional, entender que hay tiempos de concentración de acuerdo a las edades. Eso nos ocurre a los adultos también. Quizás nosotros como adultos tenemos un periodo mayor de concentración y de escucha atenta y efectiva, pero a partir de un punto necesitamos, de alguna manera, hacer pausas, desconectarnos un ratito y, digamos, poder descansar de esa atención. Entonces, esos descansos cerebrales son necesarios, y también es necesario saber cuál es el público al cual yo estoy dirigiéndome, o cuál es la edad de mis alumnos, como para saber dónde puedo dar información específica y concreta e importante para que me presten atención, y luego combinarla e irla acompañando de otras, digamos, actividades o de eh, otros recursos, digamos, para que mi alumnado esté concentrado cuando uno necesite y también pueda tener estos descansos cuando son necesarios, ¿sí? Entonces, eh,
nada, repasando un poquito esto de las neuronas espejo que nos ayudan a la imitación, entender que el maestro en el aula es el referente al cual van a imitar, por ende el lugar que ocupa el maestro es un lugar súper importante que quizás no está tan promovido y tan sostenido eh, como debería estarlo para que ese docente efectivamente pueda ser un referente, pueda impartir los conocimientos y los chicos puedan hacer la experiencia dentro del aula. ¿Sí? Muy bien. Importante también como concepto comprender cómo aprendemos y cómo se puede ir profundizando en este aprendizaje. ¿Sí? Cuando uno lee alguna información, de eso que leemos, vamos reteniendo un 10%, ¿sí? O sea que leer es muy importante, pero bueno, también tenemos que saber que si solo nos quedamos en la lectura de ciertas cosas, hay mucha información que la vamos a ir perdiendo. Cuando yo escucho a alguien que me cuenta contenidos o que me puede hablar y profundizar en algún tema, de eso que yo escucho, podemos retener mayor porcentaje, ¿sí? Se ve que en nuestro cerebro, eh, aquello que escuchamos, ¿sí? Es más recibido, es mejor recibido digamos, por nuestra persona, como para retener esa información y después seguirla profundizando. Cuando yo veo algo y lo observo con mayor profundidad, eso que yo observo también, digamos, tiene un alto porcentaje de retención. ¿Sí? Esto trabajando como las distintas áreas como si estuvieran separadas. ¿Sí? Ahora, cuando yo empiezo a combinar el ver, digamos, mi capacidad de observar algo y lo que me va diciendo la persona, empiezo a retener mucha más información. ¿Sí? Y hasta ahí estoy en un lugar bastante receptivo. Ya vamos a ver en otro cuadrito cómo te explicamos. Eh, pero yo puedo pasar a otro nivel donde ya me comprometo con algo de acción, ¿sí? Hasta que yo recibí y a partir de ahora, si yo empiezo de ese contenido que leí o de eso que escuché a conversar, a compartir, a repetirlo, aunque sean las primeras ideas que yo haya encontrado, a relacionar algunos conceptos, ¿sí? A reproducirlos para otros, bueno, todo eso que yo voy compartiendo, que yo lo voy procesando, al mismo tiempo que lo digo, lo repienso, hace que yo vaya incorporando mayor información y la vaya pudiendo retener. ¿Sí? Cuando yo eso ya lo paso a la acción, ¿sí? Sería poder escribirlo, poder reinterpretarlo, poder, no sé, hacer algo en función de eso que aprendí, bajarlo, examinarlo, catalogarlo, llevarlo a un ejercicio o llevarlo a armar una clase, por ejemplo. Bueno, toda esa información, todo ese reproceso que yo hago, hace que efectivamente suba mi nivel de comprensión, suba mi nivel de incorporación del aprendizaje y yo pueda cada vez más fijarlo e incorporarlo, ¿sí? Y claramente cuando uno ya pasa al estadio de explicárselo a otros, de enseñarlo, de interactuar desde un lugar más profundo, cuando uno ya puede hasta elaborar conceptos personales sobre ese tema o profundizar y generalizar algunos conceptos, integrando información que haya recibido de un lado y de otro, es toda ese abordaje y toda esa integración hace que, bueno, la información se consolide y claramente tengamos como una profundidad mayor. Y en esto, como todo, eh, que es parte de un proceso, mientras uno más profundiza, eh, va llegando como a instancias de comprensión mucho mayores. Bueno, como dijimos recién, estas pirámides han sido elaboradas por distintas personas, en este caso Edgar Day, él es el que las separa un poco lo que es pasivo, esto de ser receptivo, de recibir, y en la parte activa donde uno ya comienza a incorporar el conocimiento, pero al mismo tiempo a hacer producciones personales. Esto también lo vieron ustedes en la clase anterior, donde hablábamos del modo en el cual recibimos la información, si somos visuales, kinestésicos, auditivos, eso es importante a la hora de retener. Claramente estos porcentajes son genéricos, pero sí que cuando podemos integrar nuestra manera de percibir desde lo auditivo, desde lo visual y quizás desde el accionar, que sería más kinestésico, esta información, este aprendizaje, lo vamos consolidando.
Y claramente hay una última parte que tiene que ver con generar hábitos, ¿sí? Entonces, esto del decir y hacer, y del ponernos en acción, y del comprometernos, y el de activar y repetir bueno, ciertos hábitos, hace que claramente esos aprendizajes se sellen en nosotros y pasen a ser hábitos conscientes y hábitos más saludables si es que así los elegimos, ¿no? Porque también pasa exactamente lo mismo si uno está eligiendo hábitos no saludables. Así que hay que tener cuidado en este aprendizaje de qué elegimos aprender, ¿no? Bien. Otro de los planteos y otras de las propuestas que vamos a profundizar un poquito tiene que ver con los distintos modelos de aprendizaje. Claramente, hubieron todo este tiempo de distintos autores que fueron desarrollando modelos desde ciertas concepciones, eh, bueno, o desde ciertos estudios que fueron llevando a dividirlos de esta manera. Vamos a profundizar en algunos que ya lo hemos visto, que por ejemplo el modelo de la PNL, de la programación neurolingüística, que tiene que ver con definirnos y darnos cuenta si nosotros somos más visuales, más auditivos, más kinestésicos. En este autoconocimiento uno después lo que hace es reelegir, digamos, la manera en la que en la que la información me llega como con más claridad, en la que tengo más facilidad para decodificar y a partir de ahí, bueno, consolidar mi aprendizaje. No significa que uno no use el resto de los inputs, digamos. O sea, no, si yo soy alguien kinestésico que necesito pasar a la acción, no dejo de usar la visual o lo auditivo para aprender, ¿sí? Pero claramente me paro en ese lugar y yo sé que para consolidar mi aprendizaje quizás necesito experimentarlo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Y así con, por ejemplo, el modelo de Cole, que también eh, plantea como una distinción en manera de comprender y de codificar la información, algunos más pragmáticos, ¿sí? Algunos más teóricos, algunos que necesitan ser más reflexivos al respecto antes de, y otros que pasan a la acción directamente y después eh, juntan el aprendizaje y por ahí después hacen la reflexión. Es el camino del ingreso a la información, el camino eh, del aprendizaje de estos nuevos hábitos o de estas nuevas herramientas o de estas nuevas habilidades y que cada uno este, tiene su propio proceso que seguir y es importante identificar. ¿Mm? También está, y este quizás es el más conocido, el tema del modelo de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Uno más racional, uno más intuitivo, ¿sí? Y nosotros hemos hecho algunos ejercicios para aprender a vincular y a trabajar un poco. Está claro que trabajan aliados, ¿sí? El tema es cuál de los dos es el que en algún punto me direcciona más, me condiciona en mis acciones, y si ese que me condiciona me lleva a buenos puertos, bienvenido sea, pero si no, si me doy cuenta de que hay ciertas cosas que me estoy racionalizando y me estoy desconectando de mi lado emocional, ¿no? ¿Cómo hacer para equilibrar eso y empezar a tomar mejores decisiones? También hay otro modelo de Felder y Silverman que plantean estas distintas formas de abordar el aprendizaje, y el de Goldman, quizás es el más conocido, perdón, Howard Gardner, que es el que nos presentó el de inteligencia, ¿sí? Donde aparecen distintos tipos de inteligencia y ya desmitificamos que era solamente el coeficiente intelectual el que determinaba nuestra eh, performance en la vida, ¿no? Bien. Nos vamos a meter un poquito en este modelito simplemente para mostrarles cuáles son estas inteligencias múltiples que Howard Gardner presentó. Algunas dentro de las competencias que vimos las analizamos como la competencia intrapersonal y las interpersonales que estuvimos viendo en el curso. Pero además, bueno, aparecen estas otras inteligencias que él las determinó así, que tienen que ver con la inteligencia naturista, con la inteligencia lógico-matemática, que sería como la racional, ¿sí? Esta capacidad de razonar, de resolver problemas, de todo nuestro hemisferio prefrontal, que ya lo vimos también cuando entendíamos el funcionamiento cerebral. También esta inteligencia existencial, que es más filosófica, ¿sí? De pensamiento más profundo. ¿Sí? Nuestra inteligencia corporal kinestésica, que habla de la necesidad de llevarlo al cuerpo, de ir coordinando como pensamientos con nuestra expresión corporal.
La inteligencia lingüístico-verbal, claramente hay gente que tiene habilidades naturales para poder expresar lo que siente, y lo dice de una manera muy asertiva y muy clara, muy concreta, y hay otras personas que a lo mejor tienen un montón de ideas, pero cuesta más armar estas frases o armar estas expresiones y que esas sean las que los representan. Bueno, la inteligencia musical y la inteligencia visual espacial. Todas estas inteligencias que existen, eh, todos podemos desarrollar. ¿Sí? Y eso ha quedado más que claro y con toda esta explicación de cómo nuestro cerebro funciona y la neuroplasticidad que tenemos, es claro que se pueden desarrollar. Ahora, ¿de qué depende? Y de nuestra voluntad, de nuestro trabajo personal, de nuestra motivación, ¿sí? En aquello que nosotros queramos desarrollarnos, es posible hacerlo, simplemente que hay que generar tiempo, espacio y herramientas que están disponibles y ponerlas en marcha para poder ir profundizando y desarrollándonos en estas áreas, ¿sí? En todas. Hay gente que nace con ciertas habilidades, ¿sí? Eso es un plus para cada uno, y descubrirlas también tiene un hermoso sentido, pero si uno no tuviera la habilidad natural, es posible de ser desarrollado y de poder aprender estas cosas. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Bueno, este modelo de aprendizaje de Kolb eh, también parte, digamos, en cuatro espacios, digamos, como del actuar, del reflexionar, del teorizar y del experimentar, y cuáles son sus cualidades, y bueno, seguramente cada uno pueda leerlo detenidamente e identificarse en alguna de ellas. ¿Para qué nos sirven estos modelos? Simplemente para profundizar en nosotros, comprendernos, conocernos, entender que hay diferencias y usar esta información a favor de nuestro aprendizaje. ¿Sí? Si hay gente que por ahí necesita más detenerse a observar, contemplar, conectarse con su emocionalidad y a partir de ahí generar sus propias ideas, activar su creatividad, bueno, ese será un modelo que le es útil a ese tipo de personas que se identifiquen de esa manera. Hay otros que son quizás más pragmáticos, que dicen, no, yo lo necesito poner a prueba, yo necesito activar esto, yo necesito experimentarlo, llevarlo a mi cuerpo y después voy a ver si me sirve o no para mí. Entonces, bueno, ahí va, ese es su caminito de aprendizaje, en buena hora que así lo haga, porque verdaderamente a partir de ahí dirá, bueno, me es útil, no me es útil, lo tomo o lo descarto. ¿Eh? Hay otros que necesitan más llevarlo al tema de la teoría, al comprender y reflexionar desde una conceptualización a lo mejor más abstracta, y después pasarlo a una acción, ¿sí? Entonces, y habrá otros que desde esa conceptualización abstracta necesitan bajar sus propias ideas, seguir teorizando, digamos, y por ahí viven un poco más en el mundo de las ideas y no tanto en el mundo de la acción. Digamos, en esto no hay juicio, no hay juicio. Es caminos de aprendizaje, detectarnos cómo funcionamos frente a los nuevos conocimientos y a partir de ahí generar este, el aprendizaje o la habilidad necesaria para aquello que estemos buscando acá. ¿Mm? Bien, acá hay un poquito de explicación de cómo funciona un pensamiento divergente y verso uno lógico, ¿sí? Un pensamiento divergente quizás eh, incorpora información de distintos inputs, su forma es mucho más creativa, no es un proceso lineal, y va encontrando distintas resoluciones de problema a partir de esta relación de ideas, eh, de conectar información de un lado y de otro, de alguna experiencia que tuvo, y va como integrando información, ¿sí? Y logran quizás abordar resoluciones diferentes y más creativas o con un pensamiento paralelo, digamos lateral, que dice ahí, eh, al que por lógica otra persona podría llegar. ¿Sí? Y el pensamiento vertical o lógico es el que todos conocemos, que tiene que ver con algo más deductivo, más este, programable, más secuencial, ¿sí? Y que, bueno, es otro tipo de pensamiento que también hay gente que en su vida tiene digamos, una manera más lógica de ir resolviendo, y hay otras personas que abordan sus circunstancias de una manera mucho más creativa y con
con este otro modelo de Pareto. Ambos son válidos, por lo mismo, cada uno deberá encontrar cuál es el propio y el que más le sirve también de acuerdo a la situación. Desde la PNL, este es lo que ya estuvieron viendo en la clase pasada con mayor profundidad, pero aplicado al mundo de la clase, aplicado al mundo de la enseñanza y aplicado al mundo del aprendizaje, es importante entender que hay ciertos alumnos que van a ser más visuales, ¿sí? Para los cuales nosotros prepararemos ciertas cosas. Ahora voy a avanzar un poquito en esto, pero este, cuando uno tiene un público diverso, ¿sí? Muchas veces el recurso importante para poder entregar ese nuevo conocimiento y que nuestro público lo reciba, en este caso los alumnos, eh, bueno, muchas veces demanda un poquito más de creatividad a la hora de formalizar el contenido. ¿Por qué? Porque si yo tengo alumnos visuales, que puedo empezar a darme cuenta, de acuerdo a lo que vieron la clase pasada, cómo detectar el tipo de preguntas que nos hacen y todo, pero bueno, estos alumnos que necesitan, y bueno, el color, que acompañemos imágenes en el contenido, que activemos esa capacidad de pensar y de imaginar, porque ellos necesitan ponerle como un gráfico o una ilustración o un dibujo a lo que nosotros estamos explicando. Muchas veces ellos necesitan como enlistar, ¿sí? O que nuestro discurso no sea monótono sino más bien como nos están observando y se van a quedar con nuestros gestos y con nuestras expresiones, bueno, ver que nosotros hagamos gestos y pausas en cosas que son importantes y trabajar nosotros desde esa quizás estética visual para que a ellos la información les llegue de alguna manera más clara. ¿Sí? O quizás en aquellas cosas que tengamos que hacer más énfasis, bueno, procurar o mostrar una imagen o cambiar la cara o transformarlo en algo que el otro pueda percibir como distinto e importante. ¿Mm? Digamos, puestos del otro lado, eso era para el docente, pero si somos alumnos visuales, somos muy observadores, vamos a empezar a sentirnos muy atraídos para ver lo que estamos, o sea, las imágenes y los videos, y vamos a recordar eso que veamos. Tiene mucha imaginación, el visual tiene muchísima imaginación y buena memoria visual, se va a acordar de quizá la posición de las cosas o si le llamó la atención un color u otro, o los colores que a lo mejor estaba vestido, a lo mejor se acuerda de lo que dijo, pero sí cómo estaba vestido y la cara y los gestos, porque retiene todo lo que tenga que ver con lo visual. Y ellos necesitan claramente más imágenes que palabras. Porque para ellos las imágenes expresan muchísimo más porque su capacidad está puesta en observar. ¿Sí? El kinestésico, como es el estilo de aprendizaje, tiene que ver con las sensaciones y los movimientos. El kinestésico necesita ponerlo en el cuerpo, ponerlo en acción, vivirlo, pasarlo por sus propias manos. ¿Sí? Se conecta mucho con el movimiento, ¿sí? Con aquello que está en acción, ¿sí? Y se aburren mucho más rápido de lo que se aburriría un visual o un auditivo. Esto es importante saber porque el kinestésico, que parece el chiquito inquieto o el distraído, en realidad tiene un aprendizaje más lento, lento porque le cuesta conectarse y quedarse tranquilo para profundizar en algo, pero como después lo necesita pasar por el cuerpo, su aprendizaje termina siendo más profundo, ¿sí? Lo marca mucho más. Entonces, también en esto de desestigmatizar a ciertos alumnos, por ahí es el inquieto o el rebelde, quizás encontrar modos de ponerlos en acción a ellos desde el lugar que necesitan para que ese aprendizaje lo puedan captar y lo puedan vivir y seguramente son los que más aprenden, son los que se quedan con lo más importante de la información, porque lo llevaron a su cuerpo, a su vida y a su acción. ¿Mm? Si somos nosotros un alumno kinestésico, como nos damos cuenta, ¿qué nos va a pasar, digamos? Bueno, recién comprenden el ejercicio cuando lo ven en acción o lo pasan por su cuerpo o lo hacen y se motivan, digamos, a participar físicamente, ¿sí? Como dije recién, se aburren con mucha facilidad, porque es como que los atrae todo eso, pero una vez que se conectan, lo aprenden y lo hacen, ya está, quieren pasar a otra cosa. Aprenden el movimiento, esto por ahí no es fácil, estos, de las clases que por ahí son como más estáticas, pero si uno puede conectarlos con algunos momentos de estas
pausas que por ahí decíamos, hacerlas como pausas más activas, bueno, vamos a lograr captar también la atención de ellos y que estén motivados para seguir aprendiendo. Claramente son los mejores en deporte y en todas las actividades físicas, así que cualquier chico que ustedes vean que tiene habilidades, seguramente es una persona kinestésica, toda habilidad en su corporalidad. Eh, bueno, participan mucho, porque en esto de ellos, señoritas, de estar presentes y de hacer, son participativos, no siempre son asertivos en su participación, ni siempre son, quizás, pero bueno, están ahí en acción. Entonces hay que aprender a también gestionarlos para lograr sacar de ellos, como decimos al principio, lo mejor que tienen para dar, porque realmente son personas que cuando se comprometen y entienden, se involucran tanto que son los más participativos, los que más mueven, ¿sí? Por ahí muchas veces son los más motivadores del resto del curso. ¿Sí? Muy expresivos y claramente acompañan su comunicación verbal con su cuerpo, no hay otra. Y el auditivo, bueno, el auditivo pasa mucho de su aprendizaje por lo que escucha, ¿sí? Entonces retiene muchísimo la información que llega a ellos de manera auditiva. Entonces, todo lo que sean audios, conferencias, este, gente, gente explicándoles, bueno, los atrae, entonces claramente son más perceptivos en ese lugar, la música los atrae, los conecta, ¿sí? Y sus movimientos quizás son como más rítmicos. El kinestésico es como el más torpe, el más arrebatado, por ahí, si bien tiene control de su cuerpo, está tan desesperado por entrar en movimiento que a veces no lo regula completamente. En cambio, el auditivo tiene como esa pausa y ese control y esa regulación. Siempre está la lista de instrucciones, que quiere escuchar, lo que hay que hacer, escuchar lo que le dicen, eh, y bueno, claramente todo lo que tenga que ver con el ritmo y con el movimiento auditivo, en este caso entran las poesías o las canciones, o estas composiciones, bueno, son lo que les llega mucho más. Si somos alumnos auditivos, cómo interactuamos mejor con el otro cuando podemos conversar, hablar y escuchar, ¿sí? Interactuamos desde nuestro diálogo. Necesitamos conversar las cosas, necesitamos escuchar qué piensa el otro, ¿sí? Por ahí los abruma el silencio, ¿sí? Porque no estoy escuchando nada y en ese sentido hay un aprendizaje también para hacer. Eh, si el docente se dedica a explicar, expresar, ¿sí? Y contar historias, son los que van a estar súper atentos porque les encanta escuchar, eh, se involucran en todo lo que tenga que ver con conversaciones, en debates, en discusiones, son los que se van a involucrar porque están escuchando atentamente al otro y necesitan expresar su opinión. Bueno, disfrutan de las conferencias, retienen mucha más información cuando la escuchan, por ahí están en algún lugar, se acuerdan de lo que dijo alguien, pero ni registraron cómo estaba vestido, ni si era alto o bajo, si estaba, no, porque se quedan con su foco puesto en lo que van escuchando, ¿sí? Y claramente son los que más se afectan, para bien y para mal, digamos, con los cambios de tono de voz, con gritos, entonces tienen mayor sensibilidad en este aspecto. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a pasar a otro tema que también tiene que ver con algo dentro de la educación y dentro del aprendizaje, y tiene que ver con algo que se denominó como efecto Pigmalión, que quizás lo conocemos la gran mayoría de nosotros como la profecía autocumplida. Tiene estos pasos, y ya les voy a mostrar otro cuadrito donde lo vamos a aplicar al aula para ver cómo funciona, pero claramente trabajo con este ciclo, ¿sí? Entender que nuestras acciones, lo que nosotros hacemos para con nosotros, afecta lo que el otro espera de mí, ¿sí? Yo puedo hacer determinadas cosas y el otro tiene una expectativa y eso afecta en la percepción del otro, ¿sí? ¿Qué causa que la respuesta del otro, ¿sí? Sea determinada? Entonces, si el otro estaba esperando que yo hiciera o dijera algo y no lo hice, el otro, la causa, el otro me va a responder desde esa decepción, ¿sí? Y a partir de ahí eso va a afectar en mi propia expectativa. Si el otro no me está reconociendo, no me está valorando, o aquello que vi, o que dije, o que hice, no fue suficiente, eso va
a repercutir en mí. Y eso que yo termino creyéndome por la observación del otro, repercute en mis acciones a futuro. ¿Sí? Este camino, que en verdad no sabemos dónde está el input, o sea, dónde empieza y dónde termina, porque es un camino que se va retroalimentando, es importante comprenderlo, porque afecta muchísimo a nosotros, en nuestra vida como adultos, pero también a los chicos, en lo que ellos pueden dar según su condición y su edad, y lo que quizás como padres, docentes o directivos estamos esperando eh, que ellos sean o hagan. ¿Sí? Bueno, aquí es donde el efecto Pigmalión funciona así. Nuestros hechos, nuestras acciones, impactan en lo que otros creen, lo mismo que dijimos recién, lo que otros creen, esperan, piensan de nosotros, eso repercute también en esa respuesta que nos dan los otros a nosotros y refuerza en manera positiva o negativa nuestras propias creencias. Si yo hice algo que para el otro estuvo bien y me felicitó, claramente yo voy a esperar que sí puedo, si mira, puedo, si me dijeron que lo que hice estuvo muy bien y alcancé el objetivo, entonces es que pude, ¿sí? Eso si fuera un efecto positivo. La mayoría de las veces, este efecto lo tenemos al contrario, un efecto negativo. ¿Y cómo se lleva el aula? Mira, si los profesores están esperando y tienen ciertas expectativas sobre sus alumnos, que son expectativas de los profesores, pero no dejan de estar aplicadas hacia los alumnos, esos profesores van a actuar de determinada manera, ¿sí? Ahora, cuando vean en sus alumnos una respuesta diferente quizás a la que ellos esperaban, se van a empezar a formar en estos profesores creencias sobre esos alumnos. ¿Sí? Yo creo que usted no puede, yo creo que no es capaz, yo creo que es un vago, yo creo que no es inteligente, yo creo que esto, esa es la creencia que mueve el profesor. Y a partir de esa creencia el profesor va a actuar sobre sus alumnos. ¿Sí? Entonces imagínense, es un profesor que tenía cierta expectativa, no puede valorar a su curso, sino que en algún punto no lo sabe ver o no lo sabe guiar o no le encuentra la manera, termina creyendo que sus alumnos son unos tontos, ¿sí? O unos ineficientes o lo que fuera, creencias, ¿sí? Que todo pasa por nuestra mente, y empiezo a tratarlos como tales. Ahora, si yo trato a alguien como tonto, ¿qué se imaginan que voy a poder observar, ver y recibir del otro? Claramente, igual en el que yo los estoy tratando. ¿Sí? Entonces, miren lo importante de este efecto Pygmalion, que si yo trato a alguien de la manera que yo creo que tiene que ser, puedo arruinarle la vida. ¿Sí? Esta frase hermosa de los niños del mundo que dice, querido adulto, si no me consideras capaz de algo, no me lo hagas saber. ¿Sí? Esto de cómo condicionamos, en este efecto, las acciones de los demás, porque nosotros creemos que no van a poder, y en verdad no lo sabemos. Y esta otra frase para seguir reflexionando, que dice, todos somos genios, todos somos capaces, todos tenemos habilidades, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que sí. Entonces, cuidado, porque podemos estar mirando a los demás con unas creencias personales bastante estrechas, bastante cortas o bastante estructuradas y condicionadas, y estamos quizás emitiendo juicios o eh, accionando frente a alumnos, creyéndolos incapaces, y en realidad los incapaces somos nosotros de percibir cuál es su habilidad mayor y desarrollarlo y permitirle desarrollarse en ese momento. No todos somos iguales, no estamos llamados todos a lo mismo, qué importante es respetarnos en esas diferencias. ¿Sí? Si yo tengo expectativas positivas, ¿sí? Voy a lograr que mis alumnos desarrollen lo mejor de ellos. Si yo tengo expectativas negativas, seguramente mis alumnos, y depende de la confianza y la proximidad con el docente, terminen creyendo que no pueden, que nunca van a poder y ni siquiera lo van a intentar. Ya les vamos a contar entonces un cuentito, lo que fue recabado, y esta anécdota de Obama, que uno nunca sabe si estas cosas son ciertas o no, pero qué interesante, en una cena Michelle Obama se encontró con el exnovio, y este exnovio era uno de los cocineros de la fiesta.
Obama no se contuvo y le dijo, si te hubieras casado con él, probablemente serías cocinera. Y ella muy rápidamente respondió, no, Obama, él sería presidente. ¿Sí? Miren, desde el lugar donde nos ponemos, desde el lugar donde nos consideramos, qué importante cómo nuestras acciones van alineadas y acordes a eso, ¿sí? Para seguir reflexionando. Bien, un concepto más para trabajar en clase. Hoy, y eso también lo dice mucho Lucas Malaisi, que yo voy a contar un poquito quién es él y qué está haciendo en Argentina por la ley de ocupación emocional. Pero él habla que hoy la información, vamos, es la primera vez después de muchos siglos donde quizás la información está tan disponible al alcance de todos que no hay mayor conocimiento en un docente que en un alumno. Muchas veces los alumnos, como tienen la información al alcance de la mano, pueden estar a la altura del conocimiento de los docentes. Entonces, ¿dónde radica este, la diferencia? ¿Dónde radica este interés por seguir aprendiendo? ¿Sí? O cómo canalizar eso, ¿no? Para que verdaderamente el docente cumpla su rol importante que tiene que ver con la transmisión de la educación, del conocimiento y del saber, pero no solamente a nivel intelectual. Y tiene que ver con esto. Hoy los docentes son grandes formadores de valores, ¿sí? Porque la información puede estar disponible, pero yo tengo que saber cómo acceder, comprenderla, desde qué valores yo leo, ¿sí? Y recibo esta información y la capacidad de autocrítica, ¿sí? Porque hoy no todo lo que se expone, y ya sabemos que hay muchas noticias, novedades y cosas que no son verdaderas, ¿sí? Pero que se han aprovechado a través de estos canales para difundirlas, entonces el espíritu crítico, y eso sí hay que formarlo, y eso tiene mucho más que ver con el contenido y con el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de los docentes? Y en esto de poder acompañar a los chicos, no desde el negarle la tecnología, sino desde el enseñarle cómo acceder, cómo usarla, cómo filtrar, qué recibir, qué limitar, ¿sí? Hasta dónde. Entonces, todas estas preguntas que han ido saliendo y surgiendo a partir de la informatización y la disponibilidad de todo lo que hay en el mercado, bueno, es necesario un docente, no solo que esté capacitado, digamos, en sí mismo para poder acceder a todo esto a la par de sus alumnos, sino que también tenga esta conciencia y estos valores desarrollados para poder guiar y orientar ¿no? Eso para seguir profundizando lo vamos a tocar un poquito más en la clase, pero bueno, otro de los temas importantes dentro del aula son los ambientes emocionales. Y esto también Lucas Maray hace muchísimo énfasis, ¿sí? Claramente, si yo estoy en un ambiente emocional positivo, armónico y me siento bien, mi aprendizaje va a ser, eh, digamos, voy a estar abierto a ese aprendizaje, mi aprendizaje va a ser como más profundo, y me voy a permitir escuchar y transitar toda la información que esté disponible para mí. No, el ambiente, yo siento que el profesor es injusto, no voy a participar, yo siento que no hay posibilidad de diálogos y debates, me voy a anular, mi opinión nunca se va a conocer. Si veo que frente a los conflictos siempre hay acusado, culpable, me voy a resentir, ¿sí? Entonces, qué importante es el clima emocional, el ambiente emocional que pueda generar el profesor en el aula para que verdaderamente el aprendizaje pueda consolidarse. Porque acá no se trata de que cada alumno tenga que darle clase al resto de lo que aprendió, sino que podamos construir un aprendizaje, una compartida de conocimientos donde todos crezcamos, donde todos podamos dar nuestra palabra y nuestra opinión, y si hubieran errores o diferencias de concepto o de interpretación, también poder trabajarlas dentro del aula, ¿sí? Y hoy no pasa mucho eso, muchos chicos se guardan sus compartires por miedo a ser juzgados, a marcados o por miedo a que después bueno, los persigan por ciertos comentarios, ¿no? Entonces, y cómo en todo esto las emociones van marcando una gran diferencia, van marcando una brecha muy grande. Si yo puedo expresar de quién soy, respetándome lo que me está pasando, es muy diferente a que si yo tengo que constantemente controlarme y regularme, si es que puedo, eh, para poder participar y estar. La mayoría de los niños se reprimen y esa represión que a lo mejor hacen en el cole después termina eh, repercutiendo en actos de violencia o de palabras agresivas o de distintos tipos de agresión en su casa, o algunos alumnos directamente lo manifiestan en el aula. Bueno, entonces es importante todas estas observaciones en el estilo de poder eh,
llegar a los alumnos, escuchar a los alumnos, comprender, limitar, porque no significa no poner límites, ¿sí? Pero sí ir trabajando desde el aula, todo esto como grandes oportunidades y ver cada situación de conflicto que se vaya apareciendo como una posibilidad de reflotar valores, lograr consensos, aunar criterios o respetar criterios distintos, sabiendo que cada uno puede, digamos, dar su opinión independientemente del otro y no todos tenemos que pensar de la misma manera. Y lo otro muy importante es cómo integrar a la familia dentro de estos ámbitos, ¿sí? Que lo que se habla en el cole, lo que se trabaja en el colegio también puede llegar a la casa con el mismo criterio y con la misma eh, profundidad, y lo que se hable en la casa también pueda plasmarse en el colegio como los valores o esto del respeto, de la escucha, de no querer pisar al otro, ¿sí? O sea, cómo trabajar aunados en criterios y valores conjuntos. Otro de los puntos importantes para tener en cuenta en un aula es el humor, ¿sí? El poder distendernos, el poder eh, bajar un poco la tensión que a lo mejor algunos viven en su casa, la tensión que a lo mejor genera el mismo ámbito escolar, cómo poder de a poco ir poniéndole humor, creatividad, buscar lo positivo, aprender a reírnos de nosotros, ¿sí? Compartir experiencias que tengan que ver con, eh, bueno, con cosas más distendidas y que promuevan nuestra imaginación, nuestra creatividad, ¿sí? Que el profesor no sea un inalcanzable, pero que tampoco sea mi amigo, ¿sí? Como en ese equilibrio, siempre con mucho respeto, ¿sí? Pero también con mucha comprensión. El adulto en el lugar del adulto y el niño, digamos, en este ámbito que podamos generar como más positivo y más relajado para que se puedan dar otras cosas, ¿sí? Acá les vamos a contar, este PDF se lo vamos a participar como una de las experiencias de la pedagogía Waldorf ha generado buenos resultados. Quien lo crea con algún objetivo en su momento de incorporar a la educación a niños que eran hijos de obreros de una fábrica, y para que estos chicos pudieran aprender y crecer y transformar sus vidas, bueno, se genera este tipo de escuelas con una pedagogía muy interesante. Acá les damos algunas pautas de cuáles son los parámetros que tienen para moverse y dónde está puesto el valor y su importancia, ¿no? Todas las cosas que usan, ya lo compartiremos un poquito más en clase, pero acá se los estamos planteando. Cómo es la pedagogía, los dividen en grupos, ¿sí? Vinculados por intereses y por etapas de crecimiento, cómo van trabajando la creatividad, ¿sí? Y la interacción que hay para motivar a cada niño en su tiempo y conectarlo con los elementos de la naturaleza que son necesarios ir compartiendo según las instancias que estudiaron eh, para mantenerlos motivados, pero al mismo tiempo mantenerlos en un continuo aprendizaje. Quizás activando otras áreas del cerebro que hasta acá, quizás la inteligencia racional y la metodología tradicional no ha logrado hacer. ¿Mm? La educación emocional en las escuelas es una estrategia educativa de enseñarle a los chicos a que desarrollen habilidades emocionales para poder gestionarse mejor, para poder transitar lo que les toca, las circunstancias, los compañeros, las relaciones, los vínculos de una manera mucho más asertiva, ¿sí? Para que puedan ellos reconocer sus emociones, poder expresarlas y gestionarlas. Acuérdense que la emoción es energía para la acción. Esa energía que ellos tienen a partir de ciertas emociones que pueden ser displacenteras, ¿dónde la ponen? ¿Y cómo? ¿Sí? Que la puedan orientar, que la puedan transitar sin lastimar a nadie ni lastimarse a sí mismos. ¿Sí? Bien, acá les dejamos también un poquito de información de esta inteligencia emocional desde lo que propone Lucas Malaisi, donde él habla de que es posible desarrollar esta inteligencia y las condiciones para que los chicos aprendan de una manera diferente, generando y sosteniendo más emociones placenteras y de alguna manera gestionando asertivamente aquellas emociones displacenteras. Ahí les copié, eh, bueno, todas las consignas que por ahí o los acuerdos los que pueden llegar en hermosas clases de educación emocional. Esta es la ley que él promueve,
también pueden detenerse, buscarlo y googlearlo, algunos libros de él muy interesantes. Eh, Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Sí? Así que en esto la invitación es a no poner afuera lo que depende de nosotros, a sabernos que tenemos las capacidades, simplemente depende de nuestra decisión, de nuestra voluntad, de nuestra perseverancia, comprendiéndonos y entendiendo cómo funcionamos, también podemos generar estrategias personales para ir desarrollándonos y transformándonos en la mejor versión que estamos llamados a ser y compartir con los demás desde ese lugar. Muchísimas gracias. Nos vemos en la clase y bueno, esperemos que todos estos contenidos podamos llevarlos a nuestra vida y realmente hacerlos carne, porque ahí verdaderamente habremos logrado el verdadero aprendizaje personal. Nos vemos, gracias.